Camilo Mendizábal. Pa' lo que guste mandar, de lo que ve por acá, casi todo lo hice yo, desde la mesa del peón al techo del capataz. Hice el cajón de mi padre, porque Freud dice que hay que matar al padre y acostarse con la madre. Y la cuna de algún hijo, alambré el campo de rizo, pinté la casa de Elena y ayudo a limpiar la escuela desde el año 85. Aunque no creo en el cura y sus promesas, ayudé a hacer esa iglesia donde el pobre sueña al cielo para que pueda el estanciero señorear sobre la tierra. Y hasta organicé la huelga que no trajo solución y pudo dejarme en prisión un tiempo bastante largo, pero de este trago amargo no bebe mi corazón. Aprendí lo suficiente para tener lo necesario, el pan, el tinto, el amor y estos versos que hoy les canto. En el final de mi vida tengo las cuentas muy claras. Por los otros hice todo, pero por mí no hice nada. Aunque eso es mentiras porque cuando uno hace cosas por los otros, siempre está haciendo realmente cosas por uno. Vamos a hablar de interseccionalidad en la familia antioqueña, el poliamor y la interseccionalidad en la familia antioqueña. Y es importante pensar qué es eso de interseccionalidad. En términos muy básicos, para no meternos en asuntos muy técnicos, sería un cruce de caminos. Es decir, yo soy un camino, pero también en mí hay muchos caminos. En términos legales es, por ejemplo, una mujer que en teoría era marginada por ser negra, pero también por ser mujer, pero también por ser lesbiana, pero también por ser pobre, pero también por ser fea, pero también por ser muchas cosas. Eso somos en la vida, un montón de caminos y como yo no suelo hablar mucho desde lo técnico y desde el conocimiento prefabricado de eso lo dijo, cómo lo dijo, así lo dijo, prefiero contarme desde mi historia y esto es lo que voy a contar. Cómo ha sido ese cruce de caminos y cómo los he asumido para llegar a donde estoy y en el poliamor a partir de mi historia. Parto de una imagen. Cuando se hizo esta imagen, no posamos pensando en el original, si se quiere, pero luego de verla terminó siendo una parodia de un cuadro famoso de Horizontes. Y fue muy bonito saber que estamos marcando ruta en eso de hacia dónde va la familia antioqueña. En eso estamos, no nos lo propusimos, pero aquí vamos caminando, haciendo caminos. Quiero entonces centrarme en esos caminos de mi historia en elementos muy puntuales. Soy teatralidad y discurso. En ese teatralidad y discurso hablar un poquito de lo que han sido los roles y las sexualidades y cómo me he ido cruzando con esas vidas del poliamor. Porque una de las preguntas que, que le hacen a uno es
¿cuándo se volvió usted poliamoroso? Y entonces es muy charro porque la gente no cae en cuenta que uno no se vuelve, uno en ese cruce de caminos se encuentra o encuentra. Pero para poder encontrar, para poderse encontrar en mi caso, hay elementos muy puntuales. Yo hablo siempre como de tres asuntos, de mi época de formación de vida, y es ser eh, libre, muy libre, absolutamente libre, libertario, es decir, que no solamente estoy pensando en mi libertad, sino que siempre estaba pensando en el colectivo, porque vengo de una familia muy grande, y libertino, que no tiene la connotación perversa del desaforado, sino que al contrario lo que hago es tener mucha libertad, exagerada libertad yo diría, con el tema de mi sexualidad. Y para eso entonces el primer camino es contarles un poquito sobre mi historia de vida. Yo aprendí a conversar, a hablar, a conversar después en la universidad, pero a hablar muy niño. Yo creo que antes de caminar ya hablaba. Y eso me salvó la vida y eso incluso es un elemento que hoy me tiene, eh, me marcó la ruta de vida. Eh, eh, Porque aprendí a hablar y entonces aprendí a nombrar cosas que a lo mejor ni siquiera las pensaba todavía, pero que ya intuía que era necesario nombrarlas. Y entonces empecé a desarrollar también astucia. Yo soy el menor de 15 hombres, por eso ser marica en mi casa a lo mejor tampoco fue un problema. Y recuerdo que en mi época de niño, muy culicagadito, muy chiquitico, descubrí, vivía en un barrio que se llama Santander, en los límites entre Medellín y Bello, barrio muy pobre y muy bravo en su momento, yo creo que el barrio más bravo de Medellín durante muchos años. Allá nació la primera banda de sicarios que se llamaba Los Magníficos. Nos tocaba ver el modelo de cuchillo, de peleas de cuchillo, que eran perverso eso, pero era cierto, era un espectáculo verlo, el danzar con los cuchillos y con los machetes, a luego la bala que nos hizo encerrar, escondernos. Y pasando la quebrada, había un barrio muy particular que se llamaba La Maruchenga, que habían casitas campestres, campesinas, no campestres porque eso es nada muy elitista, casitas campesinas que tenían todo lo que en mi casa no había, es decir, comida, había sembrados, había animales, gallinas, patos, pavos, una que otra vaca, es decir, todos esos elementos que en mi casa faltaban, allá estaba, y entonces como yo ya hablaba y caminaba, me iba para allá. Un día llegué muy tarde a mi casa. Yo no creo que eso fuera tan tarde, pero llegué un día tardecito a mi casa y me encontré a mi mamá brava diciéndome, ¿usted dónde estaba, culicagado? Y yo le dije, estaba donde mis amigas del otro lado. ¿Cómo que amigas? ¿A esa edad qué amigas se va a tener? Un día caminando con mi mamá, una de las señoras se arrimó y le dijo, ay, usted es la mamá de ese niño que se viene y nos cuenta montones de historias. Y lo que no sabía mi mamá es que yo detrás de las historias tenía la posibilidad de que me daban comida y por eso era tan feliz. Empecé entonces una relación de conversar, de hablar mucho con mi mamá. Y ahí viene la anécdota de decisión, que es aprendizajes de Ofelia, una india de ojos claros, mirada serena. Un día llegué a la escuela, recién empezaba la escuela, muy bravo. Y le dije, ella siempre me recibía con un beso en la frente, me preguntaba cómo me había ido, mi hijo, no sé qué. eh, y yo estaba muy bravo. ¿Y por qué está bravo? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Qué le pasó? Estoy muy enojado porque usted, ¿por qué me enseña a creer en un Dios que cuando lo necesito no está? Y Ofelia, en su estilo, que era muy particular, porque yo nunca sabía si me estaba gozando o era que en realidad su sonrisa era una manera, era un sello particular. Fue hasta su bolso, donde guardaba las cosas, y sacó un espejito.
un espejito que ella usaba como estos, para reteñirse sus cejas, sus pestañas, su, su, su rayita, con un lápiz de esos comunes de escuela, ella lo humedecía en los labios y se teñía. Y se hacía incluso un lunar por aquí, coqueto, que yo no sé dónde aprendió ella, que ese lunar era coqueto, pero lo usaba. Y me entregó el espejo y me dijo, cuando necesite hablar con ese Dios, aquí está, mírese al espejo. Aprendí en ese momento, de una manera simple de pedagogía, que no debo estar buscando la solución afuera, sino en mí. Que no debo estar nombrando el afuera como eh, quien me victimiza, sino que se victimiza soy yo. Y entonces estaba furioso porque me habían gritado mis compañeros loca, perezosa, marica, yo no sé qué palabras, que en última son palabras y no tendrían por qué ofender, pero que para un niño con la fuerza que lo decían, con la manera en que lo decían, yo sabía que me estaban ofendiendo. Además muy duro porque fui a decirle a mi profesora y como era lo lógico, los profesores lo que decían era defiéndase. Y yo pelear, al menos en lo físico, nunca aprendí ni quise aprenderlo. Yo prefiero discutir con el discurso y con la palabra, aún desde esa época. Entonces aprendí eso, nunca me victimicé, pero aprendí a nombrarme, a ser responsable, a asumir, a mirar, verse al espejo es también mirar con otros ojos de la vida, es atreverse a eso que, 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 que estoy enfatizando y es que me reflejan y que reflejo. O sea, yo soy lo que los demás quieren que vean o yo soy lo que yo empiezo frente a mi espejo a verme. Y yo decidí ser libre, muy libre, decidí nombrar las cosas y decidí ser muy libertario e insisto, muy libertino, a hablar desparpajadamente de la sexualidad, a atreverme en mi sexualidad. Yo empecé a tener sexo desde los 7 años, no con un adulto, con niños de mi edad, éramos los compinches del vecindario. Eso no es bueno, no es mejor ni peor, sino que es mi historia de vida y por eso les estoy contando que son cruces de caminos. Vamos entonces a un segundo momento. Nombrar las cosas por su nombre fue un elemento entonces fundamental. Yo recuerdo que luego era en la hoja de vida, fui el primer candidato gay al consejo en Colombia, en Medellín. Ya estaba en televisión de la Antioquia. Yo salí de, de, de la entrevista, la secretaria tenía una llamada telefónica y me dice, eh, yo incluso pensé que alguien me iba a regañar o alguna cosa por el estilo, y era un niño. Y me sorprendió mucho porque ese niño decía, mire, gracias porque por fin pude decirle a mi mamá que soy homosexual, porque hay un referente distinto de ser homosexual. Yo no he querido ser un modelo, simple he hecho lo que me ha dado la gana, pero fue muy gratificante saber que ese niño tenía la posibilidad de encontrar elementos para contarse en su vida, gracias a que yo los provoqué contando mi historia, porque siempre es lo que he hecho, contar mi historia. Entonces el niño decía, ya le puedo decir a mi mamá que los homosexuales no son eso horroroso que ella tenía en la cabeza, porque usted estudia en la universidad, estaba estudiando periodismo, porque usted lo quieren en su casa, o sea, todo un montón de cosas. Y entonces es pensar, yo cuando cuento mi anécdota, qué rico que otras personas en el camino se sienten identificadas, no porque yo me lo proponga, sino porque la historia les genera sus propias historias. Eso yo creo que la interseccionalidad apunta a ese cruce, insisto, de caminos. Y entonces, ese niño dejó de pensarse, volviendo a mi historia del barrio, dejó de pensarse sobre las etiquetas que le ponen y empezó a reetiquetarse. Entonces ahí empiezo el cuento de los roles. ¿Cómo que de los roles?
Si bien fui criado por una mamá machista y por 14 hermanos machos, muy rápido nombrarme en el discurso hizo que tuviera una definición de roles distintos, porque ya no soy la etiqueta que me ponen, sino que me atrevo a hacer. Y en eso empezar a pensarme y a negociar, si se quiere, esos elementos de mi masculinidad, que no los llamaba así cuando eso, pero que yo sabía que a mis hermanos los hacían sufrir, que habían cosas bonitas, por supuesto, ser trabajador, ser echado para adelante, ser luchador es bonito, pero ser el guerrero, el que no se parte, el que no llora, el que pelea, el que provee solamente, el que protege, eso va desgastando. Cuando aparece en mi vida Alejandro, aquí está cuando nos casamos, fuimos la primera pareja en casarse en Colombia en el año 2000. Aquí está, fuimos primera plana del Espectador, 4 columnas, media página del periódico, eso escandalizó este país. No porque nos lo propusiéramos, sino porque se dio la opinión pública. Y entonces, con Alejandro, que era muy joven, cuando llegó a mi vida, él tenía apenas 18 años y decía que yo era su primer hombre en términos de la relación física, de lo sexual, porque él sabía que era homosexual. Tuvimos unos acuerdos. Cualquiera estaría feliz de que le llegara un virgencito. Yo por el contrario pensé, no, 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 qué horror. Él debe vivir su vida. Y empezamos, en vez de poner reglas, a poner acuerdos. Pongámonos de acuerdo en algo. Si alguien te llega a la vida solo en lo sexual, lo conversamos porque a lo mejor no hay problema. Pero si alguien te llega a la vida y te mueve el corazón, yo creo que tenemos que sentarnos y discutirlo a fondo porque eso sí sería un asunto de mayor trascendencia. Y pasó que 4 años después de estar juntos, de habernos casado en Bogotá, Florence Thomas fue nuestra madrina de matrimonio con un catedrático de la universidad que se llama Antonio José Restrepo. 4 años después de casarnos apareció en la vida Alex y Alejo lo que hizo fue cumplir ese acuerdo y hablarme de que había un nuevo amor. Y entonces vuelve el asunto de los roles. ¿Qué hacen los machos tradicionales cuando en teoría dicen que les quitan la pareja? O pelean por ella o obligan a que se quede. Aquí era pensar un punto medio. Yo no quiero pelear, pero tampoco quiero echar. Porque además me parecía muy injusto que las parejas tradicionales, las familias tradicionales, se demoran bastante en la seducción, en el proceso de seducción, pero cuando llega el momento de la ruptura es abrupta, no es justo que el otro quede como en el aire. Y entonces yo le propuse a Alejo, pues ve, ese man no me está quitando nada porque escasamente me lo he cruzado 2 veces en la universidad. No sé cómo será que tengas un novio, pero yo asumo que tengas un novio y va a pasar lo siguiente, conversamos. O es una calentura del momento y volvemos a hacer, o yo voy a tener un tiempo para ir soltando casi igual al tiempo en el que empezamos a hacer. Nosotros fuimos incluso novios 1 año antes de casarnos. Era injusto una ruptura. En ese proceso que yo no sabía, por eso decía que no hay reglas para ser poliamoroso, que uno no se vuelve poliamoroso, sino que lo que tenía era que echar mano de lo que tenía en mi cabeza, y mi cabeza era discurso, era pensamiento, era reflexión, era mirada de otras etiquetas. Entonces, tener tu novio y miramos qué hacemos. Yo no sabía qué iba a hacer, pero miramos qué hacemos en el camino. En ese camino nos fuimos enamorando también, Alex y yo. Fue muy bonito además porque fue una relación muy linda de 10 años hasta su muerte. De él no hablaré mucho, pero lo pueden seguir en mis redes. Y fue encontrarnos con que sí era posible amar a más de una persona. No sabíamos ni siquiera cómo se llamaba eso. No sabíamos los términos que usó hoy de poliamor, de trieja, sino que en una conferencia una psicóloga
escuchó el chiste que nos echó alguien del público de que, esos son unos pervertidos porque son tres degenerados que viven juntos y en un trío. Y entonces en el café la chica nos preguntó, ¿ustedes viven juntos? ¿Se quieren? ¿Son una familia? Sí. ¿Duermen juntos toda la vida? Sí. Entonces no son un trío, son una trieja. Trío es un término sexual. Trieja es familia de tres. Y tienen que empezar a superarlo. Y fue muy bonito porque gracias a eso aprendimos un montón de cosas muy rápido que hizo que efectivamente esos 10 años que vivimos juntos con Alex fueran absolutamente lindos. Hay unos acuerdos del poliamor que funcionan, nosotros no peleamos porque siempre hay mediadores, no hay un proveedor, sino que hay equilibrio. No es que el que paga pone las condiciones, sino que entre todos partimos por igual nuestros gastos, nuestras deudas. ¿Quién hace las cosas de la casa? El que le toca, el que le corresponde, cada uno asume sus cosas. Entonces, ¿quién tiende la cama? El último que levante. ¿Quién cocina? El primero que llegue, o tenemos quien nos cocine, o al que le gusta hacer una cosa especial la cocina. Pero no hay compliques, no hay imposiciones, no hay, usted tiene que hacer esto. Y un asunto muy bonito que ya lo había aprendido con la mirada al espejo de Ofelia, y es, su cuerpo no es mío, mi cuerpo no es suyo, mi cuerpo es mío, mi sexualidad es mía, mis deseos, mi ser deseado y deseante es mío, y el suyo es suyo. Entonces eso implica que yo tengo que aprender a reconocer y respetar que el otro también puede ser sujeto de deseo y puede ser deseante. Es horrible porque las parejas tradicionales, y estamos hablando de la pareja tradicional antioqueña, el matrimonio y todo lo que simboliza eso es propiedad privada del otro, sobre todo de la mujer, sometida al mandato del hombre. Es decir, tiene que tener sexo cuando yo quiera, donde yo quiera, para lo que yo quiera. No me importa si usted está disfrutando. Aquí es distinto, aquí es pensar qué tanto estamos acompañándonos en el vivir, porque no es solo lo sexual, es la vida en plenitud. Qué tanto estamos acompañándonos en el crecer, en el ser. Qué tanto estamos caminando. Recuerda que la foto de horizontes es mirando el camino. Yo creo que aquí hay un camino distinto y es un camino donde te acompaño, soy, pero te acompaño y somos también. Y entonces en vez de cargarte de culpa, tener la posibilidad de venir y conversemos de lo que te pasa en la calle, de lo que sentiste en la calle, de lo que te hicieron sentir. Y en vez de enojarnos porque me pusiste los cachos, nos reímos del asunto. Lo volvemos anécdota, como cuando hablo de mis historias. Y entonces somos una pareja abierta, somos una familia abierta, pero no en esa perspectiva que la gente se imagina perversa de que andamos teniendo sexo todo el tiempo con todo el mundo en la calle, sino que al contrario. Cuando abrimos eso nos damos cuenta que a ese otro de afuera que le gusta jugar a lo sucio, a lo escondido, aquí no encuentra manera de